en Burgos y en principio lo quieren enterrar en Miraflores, que es donde está enterrado la madre y el padre de Juana, que son los reyes, bueno, en este caso los padres de Isabel la Católica, perdón, que Isabel la Católica y Fernando están en Granada, en la Capilla Real. Y claro, ya sabéis que ella recuerda que Felipe el Hermoso quiere también estar enterrado en Granada. Entonces lo que hace es un periplo por varios pueblos, bajando desde Burgos, desde Miraflores, hasta el Puerto. Exacto, en el Puerto, hasta Tordesillas en principio, que son varios viajes. Y en uno de ellos llega por la noche ya, esto era invierno además, al convento que se ve allí al fondo, y era un convento de monjas. Le iban a custodiar allí por la noche, pero Juana, celosa incluso después de su marido muerto, decide que no pueden pasar la noche dentro del convento de monjas. No va a ser que alguna monja lo mire así de manera un poco lasciva, que como era tan hermoso, así que deciden sacarlo fuera del convento y bueno, pues le están velando toda la noche. A ver que tienen los mechones encendidos, están recitando una oración allí, en aquel caso uno de los clérigos que les acompaña, y luego la corte pues tiene esa cara así un poco pues, de desánimo, también de compasión por la reina, y en general también incluso de hastío en algunos casos, están así como apoyados ya después de varios días de andar con el cuerpo de un sitio a otro. El cuerpo estuvo embalsamado, por cierto, si no lo hubiera aguantado tanto tiempo. Y nada, este episodio es muy curioso. Luego ella además está embarazada, muy avanzado estado de gestación, a punto de dar a luz a la hija Catalina, que se quedó embarazada pues, justo de las últimas relaciones que tuvo con Felipe el Hermoso, que como murió de manera repentina, y se ve un poco mal, pero en la mano izquierda tiene dos alianzas. Se ve un par de brillos que son las alianzas del matrimonio con Felipe el Hermoso. También le quitó el anillo antes de cuando murió y se lo puso ella. Y luego, claro, como Pradilla, que es el que inventa esta composición, le da esa iconografía así también, pues no sé, como tan ténebre, con el humo también saliendo de la hoguera, en esa composición así como de aspa. Sí, porque aparte de humo está como nublado. Bueno, sí, además eso, está anocheciendo, está nublado, claro, pero es un poco para acentuar desde el punto de vista romántico pues esa visión que se quería dar de Juana, porque también representa un poco el amor, los celos, la pasión, que son atributos muy propios del romanticismo del siglo XIX. Así que un poco eso es lo que viene a explicar el cuadro. Este es muy grande, pero el del Museo del Prado, el original de Fátima. Para mí esta mañana es una mañana muy feliz porque vamos a saldar, o el ayuntamiento va a saldar una deuda que tenemos los placentinos con un pintor muy importante, especialmente importante porque es el pintor más destacado de finales del XIX y principios del siglo XX en la ciudad de Plasencia. Y sin embargo, bastante desconocido, muy anónimo para la mayoría de los ciudadanos. Y me alegra mucho esta renovación del salón porque tenemos, por una parte, la placa que se le dedicó a don Vicente Paredes, que también era un homenaje que merecía, y ahora pues este cuadro que donó en 1886 Nicanor Álvarez Gata a la ciudad de Plasencia, al ayuntamiento concretamente, y que pues ocupa el lugar que merece después de estar bastante tiempo abandonado, enrollado, en muy mal estado de conservación en el archivo municipal, aunque bien custodiado por Esther, pero bueno, ya después de pasar por las manos de los cirujanos del arte, en este caso de Carmen Vega, pues ha retomado otra vez un aspecto lo más posible, o lo más cercano posible a como debía ser en origen, aunque por los daños que tenía pues no se ha podido recuperar al 100%. Bueno, os cuento muy brevemente, porque si no, esta tarde ya nos alargaremos un poco más, pero para que no sea muy larga la rueda de prensa, os voy a contar un poco cómo surge la historia de que yo investigue a Nicanor Álvarez Gata. Yo le conocía por la sala que tiene dedicada en el Museo Casa Pedrilla de Cáceres, Museo de la Diputación. En esa sala comparte espacio con Enrique Pérez Comendador, con el escultor de Herbás. Y ya había visto allí algunos cuadros que tenía, un retrato de Alfonso XIII, de niño, que hizo en Madrid, un milagro de San Pedro de Alcántara que pintó en Plasencia, otro cuadro que pinta en Roma también, de una clase de coro. Pero fue una mañana del mes de julio de 2011, cuando paseando por el cementerio de Santa Teresa de Plasencia, me encuentro con la lápida, que yo desconocía. Y me llamó mucho la atención porque es una lápida muy bonita, muy modesta, porque el hombre murió en la indigencia, casi en la pobreza, pero tiene una lápida una paleta de pintor, y además se especifica que era pintor de historia. Y la pintura de historia es una de mis pasiones, que es esa pintura de la segunda mitad del siglo XIX español, y eso ya me llamó la atención. Pero además de eso ponía también
en su recuerdo, su hermana y sus amigos no le olvidan. Con lo cual me dio a entender que había muerto soltero y sin descendencia, porque los que le recordaban eran eso, la hermana y los amigos. Con lo cual me dio a entender que detrás de ese personaje seguramente había una vida muy romántica. Romántica desde el punto de vista del siglo XIX. Y efectivamente así era una vida muy romántica, llena de crisis, como la España de aquella época, una España inestable, de pérdida de las colonias, de guerra de Marruecos, del reinado de Amadeo, la Primera República, la restauración borbónica de nuevo, la muerte prematura de Alfonso XII, bueno, pues todas estas historias que hacían tan inestable a este país. Y él vive en esa época, nace en una familia muy humilde, muy pobre, y a pesar de todo, a pesar de tener poca formación académica, poca formación cultural, aunque estudió primero de teología, por esas cuestiones familiares pues no pudo seguir formándose, y aún así tenía grandes dotes como pintor y entra a formar parte de la escuela de Ruiz de la Hermosa, que era un pintor muy importante también en Plasencia, y fotógrafo. Y bueno, pues a raíz de aquellas clases primeras, su vocación pues, empieza a ser la pintura e intenta vivir de ello durante su vida. Pero va a tener que luchar contra vientos y mareas porque la vida se lo va a poner muy complicado. Gracias al Marqués de Mirabel puede ir a Madrid a estudiar y estudia en la Real Academia de San Fernando, es copista del Prado. Gracias a los libros de copistas del Prado hemos podido saber en qué años está en Madrid, con qué se forma y a qué artistas copia, entre ellos a Francisco Pradilla, que es el maestro del que copia este cuadro, y posteriormente consigue también algo de dinero del Ayuntamiento de Plasencia, que en agradecimiento a ese dinero le regala este cuadro, y por la recomendación del Ayuntamiento a la Diputación también consigue ir con una beca a Roma, que era, junto con París, las dos capitales del mundo del arte en aquel momento. Y allí pues copia también a los grandes maestros de la pintura del XIX italiana. Luego regresa a Plasencia, regresa a Madrid un tiempo, está allí también, es cuando realiza el retrato de Alfonso XIII para la Diputación, conoce a la reina regente y además le alaba las artes de la pintura, eso lo hemos descubierto hace poco tiempo, que es la reina, por cierto, María Cristina, que nos concede el título de muy benéfica a la ciudad, ¿no? Y luego regresa a Plasencia, aquí malvive, es maestro en el Colegio de la Constancia y al final termina muriendo con 60 años. Y se suele decir, cuando uno es muy pobre, que no tiene ni para enterrarse, ¿no? Pues es que él no tuvo ni para enterrarse, le tuvo que enterrar el colegio con su propio dinero, ¿no? Con lo cual es la vida azarosa, de lucha constante, como eran los románticos, unos luchadores contra los tiempos, y al final, este cuadro estuvo mucho tiempo abandonado, como decíamos. A raíz de esta conferencia teníamos la suerte de que el mejor escuchante que podía estar en aquel momento pues estaba, que era el alcalde, que era Fernando Pizarro, y que antes de que saliéramos de la sala del artesonado me dijo: Fernando, ese cuadro hay que recuperarlo, hay que buscarlo, hay que analizarlo y devolverle el lugar que merece. Y así fue, nos reunimos en equipo técnico, lo estuvimos viendo, el cuadro estaba hecho una pena, le faltaba el marco, estaba enrollado, le faltaban muchos restos de policromía, porque además estaba pintado con pocos medios técnicos. En aquel momento Nicanor tenía pocos medios, había poca preparación del lienzo, faltaban muchas zonas de cromatismo y al final, pues lo analizaron, él hizo las gestiones pertinentes con la Junta de Extremadura y gracias a sus gestiones se restauró y ya digo, y hoy forma parte ya del patrimonio de nuevo del Ayuntamiento expuesto a todos los ciudadanos. Así que para mí, y con esto si queréis termino, es un día de verdad alegre y emotivo por recuperar la memoria de Nicanor. Con eso, si queréis, vamos a pasar este. El cuadro tuvo un periplo un poco amplio, porque primero se donó aquí a la sala de sesiones, que no estaría aquí en el salón de pleno, sino en la parte de arriba, y ahí es donde debió estar expuesto un tiempo. Cuando se hace la reforma del Ayuntamiento, si no recuerdo mal, en 1972, pasa a la casa del doctor Trujillo, y está allí un tiempo. Y luego de ahí vuelve otra vez al Ayuntamiento y está en diferentes lugares. Estuvo incluso en la subida de la escalera a la Torre del Mayor, que es recién restaurada, por cierto. Y allí pierde el marco, allí es donde se enrolla, donde se pierde en general, y desde ahí pasó al archivo municipal desde el año 93, me parece. Desde el 93. Del 93, y desde el 93 hasta que se ha recuperado, ha estado allí sobre una estantería, revisado por Esther de vez en cuando, pero en las condiciones ya tan malas que tenía. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Está? Lo dejamos este. Bueno, si ya lo has dicho tú todo, Fernando, yo ya solamente decir que la constancia documental es a través de las actas municipales de 1886 e incluso de 1879. El Ayuntamiento también le dio un dinero para sus estudios en 1879, 1886 y luego en 1888 también le dio un donativo. Entonces, eso, claro, lógicamente al pasar por las sesiones, pues queda constancia documental. Y luego se me ocurrió hace poco, la otra semana, cuando me dijo Cristina que ya se iba
a inaugurar, se iba a volver a poner el cuadro, pues se me ocurrió, digo, pues voy a ver si encontramos más documentación sobre Nicanor, y ya fui pensando, digo, pues tendría que ir a la mili, por tanto entraría en quinta, y al entrar en quinta calculé más o menos la edad que entraba en esa época y fui a los expedientes de quinta y allí estaba, allí aparecía y comprobamos que además fue exento de ir al servicio militar, le costó mucho trabajo, digamos, que se le concediera la exención porque argumentaba que él era el que aportaba el dinero para el mantenimiento de su padre, que su padre tenía una hernia y que no podía trabajar y que solo vendía aguardiente y licores. Pero claro, argumentó que no, que él vendía cohetes artificiales y entonces, gracias a que dos regidores, dos concejales de la época atestiguaron que efectivamente se lo habían pagado a él y que con ese dinero le ayudaban a mantener la economía familiar, pues entonces dijeron, sí, pues exento. Y hubo un padre de otro mozo que protestó. Entonces, bueno, ya sabemos incluso hasta la estatura, ¿no? Porque lógicamente siempre medía, era bajito, pero claro, en esa época, pues la estatura daba igual. Y también otra de las circunstancias es que tenía defectuoso el ojo derecho. Bueno, pues son cosas, pero que no sé. Y luego, abundando en lo que ha dicho Fernando, pues el cuadro estaba hecho una pena y entonces determinaron que se quitara y como pasó por tantos avatares, pues se le quita el marco porque el marco era lo que le estaba agradando. Le había hecho unos grandes rasgones, entonces se determinó quitar el marco y que enrollado, pues que se guardara por lo menos en una estantería alargada que teníamos en el archivo y así por lo menos que no andaba dando tumbo, porque es que se ha pasado el tiempo dando tumbo y vamos, y cada vez a peor. Entonces por lo menos ya ahí se ha parado su desgracia al estar en el archivo, digamos. Y gracias también al alcalde, gracias a Fernando, que investigó sobre el pintor este, y luego gracias al alcalde de su interés, pues tenemos la gran suerte de que se haya podido restaurar. Bueno, y luego también, claro, la colaboración de la Junta de Extremadura, y supongo que Javier Cano es el que ha estado ahí detrás, pero al interés del alcalde. Y yo no se me ocurre ya más. Sí, la verdad que sí. No vayáis. Veniros para acá. Bueno, pues, mirad, yo tengo que decir en primer lugar que el primer conocimiento que yo tengo claramente de la existencia del cuadro es a través de Fernando y de esa conferencia en la Universidad Popular en el curso de Historia Local que se imparte hace 15 años y de que él ahora es director. Yo tuve la oportunidad de ir a escucharle y la verdad es que fui a escucharle porque iba a escucharle a él, me hubiese dado igual que hubiese hablado de Nicanor Abad de Gata que de cualquier otra cosa, porque evidentemente lo que Fernando aporta siempre es especialmente interesante. Pero en este caso la providencia quiso que nos hablara de alguien del que yo no tenía mucho conocimiento. Sí conocía aquella lápida del cementerio, porque es verdad eminentemente curiosa y sobresale de la parte antigua del cementerio esa paleta, ¿no? Sin elementos religiosos además, y por lo tanto llama la atención. Pero no tuve el estímulo de la investigación, que Fernando enseguida se contagió del virus y empezó a ver cosas, ¿no? Y ese virus no lo contagió a los demás. En mi caso y en el caso de la Administración, pues casi me vais a permitir que nos consideremos pues colaboradores, bien es cierto, necesarios y puentes para que esto se produzca, ¿no? Y además ha sido revolucionario porque el propio cuadro es el que ha posibilitado pues una renovación del Salón de Plenos como primera fase en la que vamos a intervenir en los distintos espacios de la Casa Histórica del Ayuntamiento, del Palacio Municipal, y en este caso lo primero ha sido este salón de sesiones, que es la sala más importante. El día que fuimos a verlo, es verdad que teníamos sentimientos encontrados cuando le dijimos a Esther, todavía con el archivo en esta casa, que nos permitiera verlo, que lo recuperara. Ella sabía perfectamente dónde estaba porque estaba al tanto. Ella ha sido la que ha guardado la memoria de este cuadro durante décadas y cuando nos lo abrieron, desenrollaron aquella tela, pues vimos un cuadro en el que casi era imposible poder descubrir ni siquiera el tema. Bien es cierto que lo sabíamos, la copia del cuadro Doña Juana la Loca de Pradilla, pero era imposible en aquella estancia en la que estábamos los tres junto a Cristina y alguien más que nos ayudaba, pues tener la posibilidad de poder ver qué representaba el lienzo de la situación en la que se encontraba.
En ese mismo momento, pues nosotros hablando con la Junta y particularmente con Javier Cano, al que le agradezco pues en todo momento su interés por el patrimonio local, pero en este caso la verdad es que no hubo ningún aprecio de reflexión inicial, oye, voy a pensarlo, ¿no? Nos dijo simplemente, tenerlo a bien recaudo, en cuanto yo pueda os llamo y lo llevamos a restaurar. En principio iba a haber sido en los talleres del propio Instituto de Rehabilitación y Restauración de Bienes Muebles de la Junta, pero al final, y habida cuenta de la situación terrible en la que estaba el lienzo, pues decidieron que fuese a un estudio externo a la Junta con una persona, una restauradora, que con mucho tiempo se dedicara a recuperar la parte posible, como decía Fernando, de este lienzo, de esta copia que el propio Álvarez Gata hace en el Prado, copiando a uno de los grandes del momento, que era Pradilla, y que fue además director del Prado y director de la Academia Española en Roma. Por lo tanto, un hombre con una gran influencia en el pintor. Yo tenía también la sensación, sobre todo cuando descubro que en uno de los pasillos que llevan al Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Cáceres hay uno de sus mejores lienzos expuestos, que se titula El triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Es un excepcional lienzo que no pasa desapercibido, pero bien es cierto que está en un lugar donde no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y por esa razón comenzamos, o yo en este caso, comencé a construir la memoria del pintor gracias a los apuntes en todo momento, tanto de Fernando como a aquella memoria del pintor que guarda el archivo municipal, con muchas curiosidades, como comentaba Esther, pero que nos han permitido reconstruir la memoria de uno de nuestros grandes pintores. ¿Cómo de alguna manera desagraviábamos lo que se había producido con este pintor a lo largo del tiempo, cuando en esta ciudad hay otros lienzos colgados en estancias también muy secundarias, como es la copia del Cristo de Velázquez, que conserva como una de las donaciones que hizo el pintor a la Diputación Provincial y está en el Santa María? Da un poco luz por encontrar una situación favorable pues a los muchos que estudian pintura, dibujo en la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán. Está en una de las escaleras que acceden a las estancias donde los artistas se forman, y ese contacto que teníamos con algunos lienzos de la Diputación Provincial. Bien, pues nosotros recuperamos también, aparte del desagravio que decía al pintor, recuperando la obra que regala al Ayuntamiento y por la que el Ayuntamiento también participa en su formación académica. Se recupera, se restaura, pero además había que devolverle un lugar que estuviese al alcance de todos los placentinos para, sobre todo, incentivar el conocimiento del pintor y incentivan también el conocimiento sobre su obra y la aportación que hace a la historia del arte en España. Y por esa razón se planteó la devolución al Salón de Plenos, que de alguna manera pues era un acuerdo de las corporaciones de aquel momento, que este cuadro estuviese en el lugar donde se reunía la corporación municipal. Bien es cierto, como decía Fernando, que anteriormente era el Salón de Plenos, y de hecho en algunas fotos históricas que se conservan en el archivo provincial no aparece el cuadro en su totalidad, pero sí ahora podemos ver que el escenario en el que se hacen esas fotos, en la presencia de personajes de la historia que visitan la ciudad y se hacen fotos en el Salón Noble, aparece en alguna de ellas precisamente el cuadro. Lo que pasa es que fragmentado era imposible conocer a qué cuadro se refería y qué pintor. Ahora ya sabemos, después de recuperarlo, que en esa foto pues aparece fragmentos del cuadro de Álvarez Gata. Está en un lugar de excepción, sin eliminar evidentemente la fotografía del siglo XIX, que además es contemporánea del pintor. El pintor vive en la Plasencia que vemos en esa foto, y como sabéis se instala en el Ayuntamiento de Plasencia en el año 2001, en el centenario de la muy benéfica ciudad. Por lo tanto, como ven, comparten este lugar pues excepcionales personajes y situaciones que tienen que ver con nuestra historia en el convulso siglo XIX. La fotografía de Gata y, como decía Fernando, también Vicente Paredes. Este cuadro, además, yo me permito decir que tiene una simbología muy importante para esta ciudad desde el punto de vista histórico, ya no solo del siglo XIX, sino de nuestra historia anterior. Plasencia, como saben, siempre se definió como una ciudad comunera y partidaria de doña Juana la Loca, reina de Castilla. No así teníamos la misma cercanía con el que luego sería emperador, con su hijo, aunque determinados sectores de la ciudad, como
como don Luis de Ávila y Zúñiga fueron muy cercanos al emperador. Sin embargo, el sentimiento general de nuestra ciudad fue más cercano a que la reina fuese la reina de Castilla, la legítima heredera de la corona en virtud de la muerte de su madre, pero que luego, por avatares de la historia, protagonizados por su padre, Fernando el Católico, pues evidentemente todo se truncó y sería el emperador su hijo Carlos V. Aquí se concentran además, en esta misma casa, dos testigos de la historia que tienen que ver con su propia familia. La lápida de la Libertad, que está a la entrada de este salón de plenos, las mandó colocar el 23 de octubre de 1488 su padre, en la visita en la que nos devuelve precisamente a la ciudad la libertad para ser ciudad realengo, y también los escudos de su hijo son los que flanquean en la fachada histórica del Ayuntamiento de Plasencia. Son los escudos del emperador Carlos V. Por lo tanto, cerramos un poco el círculo con la presencia aquí de doña Juana, pintada en la copia de Pradilla por Álvarez Gata. Para nosotros, y yo comparto lo que decía Fernando, pues es una emoción, la verdad, porque recuperar una obra de arte olvidada pues es siempre una satisfacción. Yo quiero recordar aquí también, porque estamos hablando de lo que hemos hecho durante los últimos meses, no ha sido un trámite fácil, evidentemente, porque todo conlleva mucho trabajo, muchas gestiones y al final pues también recursos económicos, que en este caso tenemos que agradecer indiscutiblemente a la Junta de Extremadura. Bueno, pues tengo que recordar que mucha gente anterior a nosotros pues se hicieron eco de la existencia de este cuadro y reclamaron durante momentos determinados de nuestra historia más reciente la recuperación del lienzo. Estoy hablando de José Luis García Martín, uno de los periodistas del periódico del diario Hoy, histórico, que durante décadas estuvo al frente de la información en la ciudad a través de este diario, y que él, en algunas de sus columnas de opinión, pues también nos dio luz sobre la existencia del cuadro. En aquel momento que se desconocía incluso dónde estaba el cuadro, posiblemente fue la época en la que estuvo enrollado y abandonado en el pasillo que va desde Urbanismo hasta la Torre del Reloj, hasta el Mayorga, y planteaba la necesidad de encontrarlo y recuperarlo como una de las piezas de mayor interés histórico y artístico que conserva el Ayuntamiento. Bueno, pues aquí está, y yo creo que en honor a todas esas personas que reclamaron a lo largo del tiempo la recuperación del cuadro y que nos permitieron también no olvidar que existió y que estaba y que en algún lugar debía guardarse, bueno, pues en honor a esas personas también, de manera muy especial y con mucho afecto, pues este acto de hoy ante los medios de comunicación, y esta tarde, en este último día de mayo, día del Corpus Christi, pues tendremos la oportunidad de que todo el mundo lo pueda contemplar en el acto un poco pues de presentación. Esta tarde, junto con nosotros, pues participarán también la restauradora, como decía Fernando. Ella nos hablará del proceso técnico para recuperar el cuadro, nada fácil, evidentemente, y también tenemos, pues esperemos tener la suerte de que Javier Cano pues pueda acompañarnos en representación de la Junta, porque el director general estaba en Madrid en reuniones y no podía estar con nosotros. Ya sabéis la buena relación que mantenemos con el director general de Patrimonio, que evidentemente hablamos de Javier Cano, pero Javier Cano depende también de su superior político para poder haber hecho esto. Por lo tanto, mi agradecimiento a ambos, aunque no había consejera en el momento que esto se hace, también a la consejera nos hubiese gustado que evidentemente estuviesen aquí, ¿no? Bien, pues yo termino diciendo que en esta recuperación del patrimonio pictórico de la ciudad y patrimonio además municipal, pues hemos pedido, y es posible que en junio salga de la ciudad un lienzo muy interesante que se guarda en el Colegio Santiago Ramón y Cajal, un lienzo de la Virgen del Puerto que hay en uno de los espacios entre escaleras que hay desde el piso primero al piso segundo. La verdad, en muy mala situación, y que hemos pedido también pues al Instituto de Patrimonio, al Instituto de Bienes Muebles y Rehabilitación de Bienes Muebles de la Junta de Extremadura, pues que lo pudiese analizar para posibilitar su recuperación. Es un cuadro del que hay varias copias, porque el Colegio San José, en este caso el antiguo orfanato, actual residencia de la Fundación del Marqués de Mirabel, pues guarda también un lienzo de esas características, así que intentaremos, está en mejor estado el que hay en San José, vamos a intentar recuperar este, que a buen seguro, estando en el Colegio Ramón y Cajal, como sabéis, cuando se inaugura el Colegio Ramón y Cajal en la Segunda República, pues dependía directamente del Ayuntamiento, por lo
lo tanto, aunque es del colegio, pues hay una relación estrecha con el ayuntamiento y por esa razón, pues tanto la directora del colegio, Marci Prieto, lo ha solicitado, como nosotros hemos hecho también las gestiones para recuperar ese lienzo de la Virgen del Puerto tan interesante. Así que nada más, si tenéis alguna cuestión. No, de todas maneras el de la Virgen del Puerto desconocemos muchos datos porque primero no tenemos datos históricos, Esther está investigando a ver si hubiese algo en el archivo municipal, el colegio no guarda en sus archivos ningún documento que haga referencia a ese lienzo de la Virgen del Puerto. Y por lo tanto estamos intentando ver que el resto de las copias de dónde proceden, el cuadro no está firmado, de todas maneras ahora cuando se desmonte, veamos el bastidor primitivo, etcétera, etcétera, pues podremos tener posiblemente más datos. 8:30, ¿no? 8:30. A las 8:30 para que todo el mundo pueda venir. Hemos hecho, bueno, pues una invitación general, es verdad, pues a la lista de asociaciones culturales, etcétera, etcétera, pero quiero decir, si alguien tiene la oportunidad hasta las 8:30 de escucharnos, de leerlos, de verlo en la televisión, está todo el mundo invitado, evidentemente. Será un acto breve, con la intervención de las 4 personas que os hemos dicho, pero sobre todo con la intención, ya digo, de compartir pues este acto emocionante que para nosotros lo ha sido, ¿no? Recuperar la memoria histórica y artística de Plasencia. Pues mira, probablemente la que ha hecho Fernando del triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Yo tengo ahí la publicación, si queréis verla luego, está en blanco y negro, pero la podéis echar un vistazo. El problema de Nicanor es que muchas de sus obras todavía no las conocemos, porque están en colecciones particulares, porque algunas se hicieron en Roma, en Madrid, como hemos dicho, y las desconocemos. También el retrato de Alfonso XIII como niño, seguramente sea otra de las importantes. Yo localicé también un cuadro muy interesante de los últimos momentos de San Pedro de Alcántara en la enfermería, que está en Arenas de San Pedro, y ese también es un cuadro de mucho interés, pero para mí este que dice Fernando es muy interesante porque además hace alusiones a Roma, pero él hace alusiones a la Roma extremeña. En una de las aras que aparecen en el cuadro pone Emérita Augusta, cuando Emérita Augusta en aquellos momentos se estaba empezando a investigar desde el punto de vista arqueológico, no era la Mérida que conocemos hoy día, estaba empezando a desenterrarse, si me permitís la expresión, pues el teatro, el anfiteatro y algunos espacios que formaban parte de la ciudad, pero que no se valoraban como un monumento actual, ¿no? Entonces ese es muy interesante, ese cuadro. Está en el pasillo de los retratos de los presidentes de la Diputación, del Palacio de la Diputación, de la Plaza de Santa María, de la ciudad de Cáceres. Es el pasillo que va directamente al Pleno. Es bastante más pequeño que este cuadro, no tiene estas dimensiones, pero es interesante. Ahora te lo enseño en una foto. Bueno, el Salón de Plenos, por primera vez después del año 72, que se rehabilita, pues lo que hemos hecho en principio, que era el objetivo fundamental, era sustituir las luminarias primitivas que no estaban ajustadas a los criterios de eficiencia y eficacia energética, para además ahorrar consumo eléctrico, mejorar la iluminación. Como ves, en este momento la iluminación es diferente. Es más sugerente, pero precisamente tenemos más iluminación. En los estudios lumínicos que se han hecho para poder colocar cada uno de los elementos luminosos, pues hemos podido comprobar cómo que se ha aumentado la luminosidad de la sala en un tanto por ciento importante, pero sin embargo hemos restado consumo eléctrico, ¿no? Hemos elegido lámparas, como veis, que estaban acordes a las circunstancias, a una sala histórica como esta, que sufre una gran transformación, bien es cierto, en la recuperación del siglo XX, en el año 72, pero que queríamos pues sobresaliera de una manera especial pues el elemento más singular de la sala, que eran las bóvedas de ladrillo que se incorporan en la rehabilitación del año 72. Ese es el elemento más importante. Ha habido que abrir todos los muros para introducir las rozas y también, una vez abierta la pared para introducir las nuevas canalizaciones, lo que se ha hecho ha sido unificar toda la pared y elegir un color también que permitiera sobresalieran las bóvedas y fuese el escenario mejor para tanto la fotografía como el lienzo, ¿no? Porque las placas ya sobresalían por sí solas, ¿no? Junto a esta sala, del mismo modo, se ha cambiado la iluminación de la entrada, de manera que se ha quitado, porque uno de los objetivos que teníamos también, junto a cambiar las luminarias, hacerla eficiente, era eliminar todo el mobiliario del año 72,
que se acercaba más a un mesón de Castilla que a un salón de plenos, ¿no? Entonces, eliminar todos esos elementos que afeaban la estancia, que posiblemente eran apropiados para el año 72, pero que en esta ocasión ya carecían de interés. Entonces, han eliminado todos los de esta sala, pero también los que iluminaban, y además iluminaban de una manera muy mala, la losa de la Libertad que hay a la entrada, y se ha cambiado también la luminaria de la lámpara grande que hay en la entrada, utilizando la lámpara como soporte para iluminar la piedra sin que en la pared de granito hubiese ningún elemento que distorsionara lo más importante, que era la piedra de la Libertad y el escudo del regimiento, ¿no? Así que todo eso es lo que se ha hecho en esta sala. Lo hemos hecho todo pues con brigada de obras y en un tiempo, la verdad, rápido. No era fácil poder hacerlo porque además queríamos que la inauguración del cuadro y ya de la sala pues se hiciera antes del próximo pleno, que como sabéis iba a ser primero el día 1 de junio, pero habida cuenta de las circunstancias va a ser el día 8 y por lo tanto lo que pretendíamos es que ya estuviese todo para celebrar el pleno y que la obra no interfiriera en las celebraciones de los plenos ordinarios, ¿no? Así que el siguiente paso será posiblemente intervenir en el Salón Noble para hacer una cuestión parecida, es decir, cambiar las luminarias que existen, establecer luminarias de bajo consumo. Evidentemente la intervención arriba será mucho menor, pero ya digo que todo esto se ha acelerado, aunque lo teníamos en mente, precisamente para que la inauguración del cuadro y la visión del cuadro por parte de todos estuviese ya en un escenario acorde a lo que se merece el cuadro y el pintor. Sí, pregunta. Esta mañana ha habido gabinete jurídico, ¿no? Sí. Pues hemos empezado a tratar el tema de la sentencia famosa del TSJ con respecto a una casa de la Sierra, porque los técnicos están estudiando en este momento pues cómo puede afectar a cada uno de los expedientes, ¿no? Hay que ir uno por uno. El informe de esa propia sentencia, en virtud del gabinete jurídico, se trasladará a la Junta de Gobierno y allí, evidentemente, la Junta de Gobierno solicitará a la Oficina de Disciplina Urbanística que inicie todos los trámites de análisis de cada expediente uno por uno para ver cómo afecta esa sentencia a cada uno de los expedientes. No se va a hacer una aplicación general, ¿no? Bueno, hay que ver cómo. Date cuenta que al ser del TSJ, pues lo que hay que ver es a qué expedientes afecta. Recordad que el plan general introducía dentro de esa línea imaginaria que la Junta de Extremadura trazó por cuestiones medioambientales, introduce que ya hay muchas herramientas para la propia regularización de muchos espacios, ¿no? La Vinosilla, el Espartal, toda la parte baja de la sierra. Entonces están viendo cómo afecta al resto de los expedientes. No puedo adelantar nada porque los técnicos lo están viendo ahora, claro. Más cosas.